Hola, les habla Hope con Two Sisters Ministries aquí en San Antonio, Texas. Y la enseñanza de este día va a ser sobre la sabiduría. Les voy a pedir que si tienen la oportunidad y se van a sentar a usar este video como un tipo de aprendizaje, saquen su Biblia, por favor, saquen papel, saquen un lápiz para hacer anotaciones, para que anoten las escrituras que les voy a dar. Aunque la mayor parte de las escrituras ya las tengo escritas aquí, se las voy a leer, pero es preferible que usted tenga su papel y lápiz para que anote, para que después se regrese a ver qué exactamente fue lo que le enseñé. Es importante no nomás agarrar confianza con todo mundo que enseña la Biblia, sino que es importante que usted también ore, que le pida a Dios que le abra su entendimiento y tenga las escrituras preparadas para que usted pueda leerlas por sí mismo. Eso es muy importante. Vamos a empezar en Proverbios, el capítulo 4, el versículo 7. Primeramente quiero que sepan que Dios nos sugirió que adquiriéramos sabiduría. Él no dijo, si acaso tienen oportunidad, si acaso tienen tiempo. No, Él dio el mandato que adquiremos sabiduría. Y si tú amas a Dios, ¿verdad? Como yo amo a Dios, queremos hacer lo que Él dice. Entonces, empezando con el versículo 7 del capítulo 4, dice así: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces vamos a ver que este mandato Dios nos los dio por un propósito, y el propósito es para poder vivir una vida sana, una vida feliz, una vida de abundancia. Y eso se puede hacer cuando hacemos las decisiones apropiadas en nuestras vidas a diario. Entonces dice también en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 8, dice: engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Entonces hay muchos beneficios, pero nosotros también tenemos que llegar a las condiciones que Dios nos ha dado. Tenemos que hacerlo como Dios manda, no como a nosotros se nos da la gana. Entonces las bendiciones de la sabiduría son abundantes, son muchas bendiciones, pero tenemos que seguir la palabra de Dios como dice. Queremos adquirir inteligencia, ¿verdad? Porque Dios nos pide que adquiramos inteligencia y que adquiramos sabiduría también. Quiero que en este estudio aprendan ustedes que la sabiduría es actualmente un espíritu que puede venir y morar dentro de nosotros. Una de las cosas que estoy enseñando con este estudio sobre la sabiduría es que nosotros estamos hechos de una manera que podemos ser un hogar para espíritus. Ustedes ya reconocen, ¿verdad?, que hay personas que son poseídos por espíritus malignos. Hay muchos diferentes tipos de espíritus en el mundo que la gente puede ser poseídos por ellos. Y no los voy a mencionar porque ustedes ya reconocen cuáles son esos, ¿verdad? Y todos tienen que ver con los que hacen las maldades. Pero como nosotros estamos hechos de una manera en cual los espíritus de Dios pueden venir a morar dentro de nosotros, Dios tiene espíritus que Él quiere darnos, como por ejemplo el espíritu de sabiduría. Sabemos que cuando nosotros venimos a Cristo y venimos a conocerlo como nuestro Salvador, Dios mismo por medio de Cristo viene a morar dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. Ese es el cambio que sucede cuando Cristo viene a vivir en nosotros. Después aceptamos al Espíritu Santo que también viene a morar en nosotros. La palabra de Dios dice que somos el templo de Dios, ¿verdad? Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros somos una morada, somos una casa donde estos espíritus pueden venir a morar. Porque somos espíritu nosotros mismos, entonces Dios viene a morar dentro de nuestro espíritu, viene a morar dentro de nosotros. Entonces, siempre escuchamos de lo opuesto.
¿verdad? Que los demonios poseen a las personas. Y podemos ver en el Nuevo Testamento, en la vida de Cristo, que Cristo cuando Él vino a liberar a muchas personas de muchos diferentes tipos de espíritus. Podemos ver que Él liberó a niños y a jóvenes más maduros, ¿verdad? Y también a adultos. Así es que podemos ver que estos espíritus malignos van y moran dentro de una persona. Entiendan que los espíritus malignos no piden permiso para morar dentro de una persona. Si una persona llega a un punto en su vida a ser vulnerable por X razones, sea por drogas o diferentes cosas, quizá un pecado, ¿verdad?, en sus vidas, entonces se pueden hacer vulnerables y abrir las puertas de su hogar, como quien dice, y estos espíritus entran, pero no piden permiso. Después esas personas se meten en muchas diferentes dificultades, y son atormentados, y siempre hay personas, ¿verdad?, cristianos, hermanos en Cristo, que conocen el poder y la autoridad de la palabra de Dios, y siguen las escrituras y van y sacan esos demonios de esas personas. O como quien dice, los mandan fuera, los echan fuera en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, por la autoridad que Dios nos ha dado en Cristo. Nosotros podemos orar para personas para que sean liberados de esas cadenas, ¿verdad? De sea pecado de adulterio, de drogas o de X, lo que sea. Pero no quiero gastar mucho tiempo en eso, porque lo que quiero es que vean es que siempre es eso lo que escuchamos. Pero casi nunca escuchamos de que nosotros somos también y podemos ser morada para espíritus que Dios tiene para nosotros, como por ejemplo el espíritu de prudencia, el espíritu de sabiduría. Y me quiero enfocar más en eso que nada, porque pienso que eso es algo que nos falta a todos nosotros, nos falta mucha sabiduría, nos falta mucha inteligencia y entendimiento de la palabra de Dios. Y es importante escudriñar las escrituras, que es lo que he estado yo haciendo recientemente, más que nada, para encontrar todo eso de que la palabra de Dios habla del espíritu de sabiduría. Y vamos a ver de dónde por viene el espíritu de sabiduría, que sabemos que viene de Dios, ¿verdad? Sabemos que el pasado del espíritu de sabiduría es que estuvo con Dios desde la fundación del mundo y de todo lo que hizo. La palabra de Dios muy claramente lo dice. Y me estoy adelantando, pero no le hace, se los voy a dar para que lo escriban. Está en Proverbios 8:22. Dice, Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. Eso es Proverbios 8:22, hablando el espíritu de sabiduría, diciéndonos de su antepasado, ¿verdad? Sabiduría es antigua. Tiene muchos años, ha estado con Dios por eternidad y va a continuar estando con Dios por eternidad. Pero así como Cristo, como Dios vino por medio de Cristo a morar entre los hombres con nosotros, el espíritu de sabiduría también viene a morar con nosotros y quiere morar en las áreas habitables. Pues, ¿cuáles son las áreas habitables? Nuestro espíritu. Entonces, allí Él quiere morar con nosotros también. Así es que abran su mente, pónganse a leer las escrituras conmigo y pídanle a Dios que les abra el entendimiento. Amén. Entonces, regresándonos al Proverbios 8, el versículo 8 del capítulo 4 de Proverbios 4:8, dice, engrandécela y te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y luego el versículo 10 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida.
Y entonces ahí continúa, puedes leer el resto del capítulo ese, puedes ver también que continúa hablando de las cosas que te va a librar, ¿verdad? Te librará de muchas cosas cuando tienes los consejos de la palabra de Dios, la sabiduría. Sabemos que nos engrandece si acaso la engrandecemos. La palabra engrandecer quiere decir cuando le damos importancia, ¿verdad? La palabra engrandecer en inglés es la palabra exalt. Quiere decir que cuando exaltamos algo, cuando engrandecemos algo, cuando engrandecemos a Dios, no es que lo hacemos más grande, Él ya es grande. Lo que hacemos es que le damos importancia, ¿verdad? Le damos esa importancia que Él se merece. Entonces, en ese aspecto, nosotros lo agrandecemos. Si le ponemos atención a la sabiduría y la engrandecemos, entre más atención y más importancia le demos, más importancia, sabiduría nos va a dar a nosotros y nos va a dar el entendimiento y la instrucción que necesitamos para tener una vida exitosa. Ahora, hay condiciones también, porque dice, te va a dar honra, te va a dar honra. La condición es cuando tú la hayas abrazado. El espíritu de sabiduría no nos va a dar honra y no nos va a dar atención si nosotros no le ponemos atención. Y más allá, ustedes si siguen leyendo van a poder ver donde el Espíritu de Dios nos dice aquí que la sabiduría habla y grita en las calles y les habla, vengan a mí, vengan los simples, vengan a mí. Y la ignoraron, ¿verdad? Entonces ella misma dice, cuando a ti se te venga tu mundo encima, yo me voy a reír de ti, así como tú no me hiciste caso, así te voy a tratar yo a ti. Así es que eso está más allá y eso no es parte del estudio, así es que le voy a continuar con esto, pero sí quiero que entiendan de que hay condiciones. El espíritu de sabiduría te va a honrar a ti y te va a engrandecer si tú le pones atención. Hay condiciones que tenemos que alcanzar, ¿verdad? Para poder tener los beneficios de lo que dice. Dice, te dará adorno de gracia a tu cabeza. Adorno de gracia. Y cuando tú tienes gracia para otras personas y todo eso, eso viene por sabiduría, eso viene por el Espíritu de Dios, no viene por ti mismo. Porque nosotros como humanos podemos ser muy malos, podemos ser muy malos y no tener sensibilidad a las necesidades de las personas. Y hay veces que no nos importa cómo nos comportamos con la persona o si los hacemos sentir mal o lo que sea. Nosotros como humanos tenemos eso en la carne, ¿verdad? Entonces, para superar eso, que queremos superar eso, tenemos que superar eso para poder amar a nuestro prójimo como Cristo nos mandó. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y lo que nos va a ayudar es teniendo el espíritu de sabiduría, que nos va a dar esa gracia que necesitamos en todo instante. Dice también, te entregará corona de hermosura. Ahora, estuve buscando en las escrituras exactamente a qué se refiere esto, corona de hermosura. Porque a veces pensamos, es una corona que se nos va a poner en la cabeza y nos vamos a ver guapísimas, ¿verdad? Guapísimos. Pero no se refiere a eso. Eso se refiere a la palabra gloria, que vamos a tener un tipo de gloria sobre nosotros, ¿verdad? Sobre nuestra corona. Nuestra corona va a ser una corona de gloria. Eso lo dice en el versículo 9. Dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y luego continúa allí, parte de lo que es la gloria, es también, aparte de hermosura, es honor, es excelencia y también es valentía. Y como les digo, yo me pongo a escudriñar las palabras, me pongo a estudiar, ¿verdad? Como me gusta enseñar la palabra de Dios y quiero que ustedes aprendan, entonces yo tomo mi tiempo para estudiar y escudriñar y buscar definiciones y buscar diferentes textos y hablar con el Señor, que el Señor me abra el entendimiento para poder entender qué es lo que les estoy enseñando. Ahora vamos a ver también en Santiago, vamos a ver quién necesita la sabiduría. Yo sé que yo la necesito y creo que tú también. Y creo que este video te va a ayudar bastante. Entonces vamos a ver en Santiago,
capítulo 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Entonces, si nosotros le pedimos, Él nos va a dar. Pero si siguen los versículos después de ese que les acabo de leer, también dice de que debes de pedir en fe, que si no pides en fe, no te va a dar nada. Y eso es para todo, ¿verdad? Para todo tenemos que pedir. Si le pedimos un vaso de agua, tenemos que pedírselo en fe. Lo que sea, tiene que pedir uno en fe para que Dios nos dé lo que le pedimos. Y no nos va a reprochar, no va a decir, ay, quítense de aquí, no tengo sabiduría para ustedes hoy. No, Él dice que si necesitamos sabiduría, que le pidamos y tenemos que pedirle. También dice el versículo 1 en Proverbios 4, versículo 1, dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Nosotros somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Entonces aquí nos está diciendo que escuchemos, ¿verdad? Porque a todos nos va a dar abundantemente. Dice, escuchar la enseñanza de un Padre. Dice que cuando pedimos, no importa en qué etapa de madurez estés, no importa si eres un niño en el Señor o como dicen un teenager, ¿verdad? En el Señor o ya más maduro, X, lo que sea. Que no le hacen qué etapa estés de tu madurez, tenemos que pedir. Ahora, una cosa sí les voy a decir, que la palabra de Dios dice que el que tiene su cabeza llena de canas, ¿verdad? Debe de tener sabiduría. Pero sabemos nosotros que hay muchos que están llenos de canas y no tienen absolutamente una gota de sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría que debemos de tener es la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Y más allá, probablemente en el tercer video, no sé, vamos a hablar de eso, la sabiduría que es humana, la sabiduría que no proviene de Dios. Pero no nomás porque una persona tiene el pelo blanco, tiene pelo gris, quiere decir que tiene sabiduría. Porque uno puede ir y pintarse el pelo gris, ¿verdad? Y no tener nada de sabiduría. O te puede salir el pelo gris y como quiera no has aprendido nada de la vida porque continúan muchas personas en los mismos problemas. Pero Dios dice que no le hace en qué edad, en qué etapa eres hijo de Dios. Dice, necesitas sabiduría, pídeselo a Dios y Él te la va a dar y no te va a reprochar y te la va a dar en abundancia. Porque Él tiene tu porción. Amén. Entonces dice en Proverbios 3:13, vamos a ver 3:13, dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado quiere decir feliz, ¿verdad? Gozoso, el que encuentra la sabiduría. Vamos a ver Proverbios 3:19 ahora. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Pues, ¿cuántos de nosotros vamos a fundar la tierra? ¿A hacer mundos? Ninguno de nosotros. Pero, tenemos nuestro propio mundo en el cual vivimos. Tenemos nuestro hogar, nuestra pareja, tenemos nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? O nuestros compañeros de escuela o hermanos, hermanas en Cristo, en la iglesia, lo que sea. Ese es el mundo en el cual vivimos, lo que nos rodea. Entonces, ¿cuántos de nosotros podemos decir que necesitamos la sabiduría de Dios para poder convivir con cada persona, con todas personas y llevárnosla bien, como decimos, llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Entonces, si Dios usó sabiduría para hacer todo lo que hizo, la creación y fundar todo lo que fundó, imagínense en ustedes lo que podemos hacer nosotros con la sabiduría que Él nos da, porque Él nos va a dar la sabiduría para que nosotros podamos vivir bien, vivir una vida en abundancia y vivir en paz. Entonces pónganse a pensar el poder de la sabiduría. Amén. Ahora dice, en el versículo dice, afirmó los cielos con inteligencia. El versículo 20 dice, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan
rocío los cielos. El versículo 21 a 26, vamos a ver todos los beneficios que nos tiene. Bueno, estoy en el capítulo 4 de Proverbios y voy a leer aquí, capítulo 4 de Proverbios, voy a leer empezando con el versículo 19. Creo que marqué mal aquí mi texto, pero es el capítulo 4, versículo 19. Voy a leer desde el 19 al 26. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él maná la vida. Aparta de ti perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que la sabiduría, la palabra de Dios es lo que nos va a dirigir a nuestros caminos. Noten aquí que está hablando a los jóvenes, ¿verdad? Padres, tú tienes la responsabilidad de hablar con tus hijos y de decirles, mira, hijo mío, esto es lo sabio, esto es lo que te va a guardar la vida. Es importante que ellos sepan que es la palabra de Dios que les va a guardar su vida y no nomás dejarlos que vayan y hagan lo que se les dé la gana, pero darles instrucción, ¿verdad? Porque es nuestro privilegio criar a nuestros hijos que Dios nos ha dado y darles la mejor educación espiritualmente que podamos darles. Bueno, si entonces Dios hizo todo el mundo y dividió las aguas y hizo todo lo que hizo por medio de sabiduría, ¿piensas tú que quizá si Él te da un poquito de esa sabiduría, tú podrías también dirigir tus caminos, tu mundo, lo que te rodea? ¿Piensas tú que quizá así como Dios dividió y quebró las aguas e hizo todo lo que hizo, piensas tú que a lo mejor con sabiduría tú podrás quebrar muchas de las cosas malas que están en tu vida y echarlas fuera y componer lo que necesitas componer? Yo pienso que sí. Si aceptamos y abrazamos sabiduría, sabiduría nos puede ayudar en muchas de las cosas que necesitamos a diario. Pero hay que ponerla en alto, ¿verdad? Vamos a ver ahora otra vez en capítulo 3 de Proverbios. Proverbios habla mucho de la sabiduría. En capítulo 3 de Proverbios vamos a ver la segunda parte del versículo 2. La segunda parte del versículo 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Entonces, si lees esa porción de esos versículos, vas a ver que los beneficios que hay ahí, pero tenemos que hacer una decisión nosotros de inclinar nuestro oído, de tener nuestro oído atento a lo que la palabra de Dios dice, y entonces vamos a poder ver estos beneficios. Dice, guarda la ley y el consejo, guarda sabiduría sana. La sabiduría sana proviene de Dios. Tenemos que aplicar nuestro corazón al entendimiento. Tenemos que aplicar nuestro corazón a la prudencia. Vamos a ver 1 de Corintios capítulo 3, versículo 19. 1 de Corintios
3:19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando Dios ve la sabiduría del mundo, Dios se ríe, porque la sabiduría del mundo no es la misma sabiduría de Dios. Entonces Dios no le interesa ni le importa la sabiduría del mundo, porque no es nada en comparación a la sabiduría de Él. Ahora vemos el mundo no le importa la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque son enemigos de Dios. Y si son enemigos de Dios, ¿por qué van a querer la sabiduría de Él? Si ellos piensan que lo que ellos tienen es lo mejor de todo, ¿por qué van a querer la sabiduría de Dios? A eso es lo que se refiere las Escrituras. Y hay muchas otras cosas que puedo decir. Por ejemplo, muchas personas piensan que, ay, pero qué cosa, ¿verdad? Que Cristo vino y murió por nuestros pecados. Y hay personas que no creen y personas que se ríen. ¿Por qué? Porque para ellos, para el entendimiento de ellos, eso es insensatez. Pero para Dios no. Para Dios eso fue la sabiduría. Que la sangre de Cristo fuera derramada por cada uno de nosotros, para nosotros poder reconciliarnos con Él. Entonces el mundo ve las cosas de una manera muy diferente. Porque no conocen de Dios. Cuando vengan a conocer de Dios, las personas van a reconocer, como yo, por ejemplo. Yo no sabía nada de esto, pero cuando ya vine a conocer las cosas de Dios y empecé a entender, entonces se me abrió la mente y el entendimiento y empecé a entender que la vida verdadera está en Él, está en Cristo. Esta vida solamente Dios nos la da, pero por medio de Cristo. Estamos en la luz. Yo prefiero estar en la luz que estar en la oscuridad. Y estar en la oscuridad es estar en la ignorancia, como mucha gente en el mundo que no conocen las Escrituras, no conocen, no conocen a Dios y no tienen una relación con Dios. Entonces la palabra de Dios dice en Proverbios 2:7, y estamos nomás así con las páginas, ¿verdad? Proverbios 2:7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él provee. Eso quiere decir que Dios tiene sabiduría para los rectos. Nunca pienses que si tú vas con Dios y tú le dices, ay Señor, necesito sabiduría, te pido sabiduría, tengo este problema, tengo esto y necesito tratar con esto y tengo que encontrar la manera de tener éxito en una decisión o X, lo que sea. Puede ser cosa pequeñita, puede ser cosa grandota, enorme, ¿verdad? Nunca pienses tú que Dios va a decir, ay, por favor, yo no tengo sabiduría para ti. Miren, a Dios nunca se le acaba la sabiduría. Él tiene sabiduría para todos nosotros los que pidamos. Entonces, nunca piensen que ustedes están molestando a Dios, que Él está muy ocupado con todas las otras cosas, que Él no tiene tiempo para ti. Hay personas que así piensan, ay, sí, ¿por qué Dios se va a preocupar por mí? Si esta cosa no es nada en comparación a los problemas que otras personas tienen. Pero no es cierto, no se anden creyendo de esos pensamientos que les vienen a su mente. Dios está interesado en todo lo que pasa en nuestras vidas. La palabra de Dios lo dice en el Salmo 138, versículo 8. Él está interesado en todo lo que concierne nuestras vidas, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y cuando uno va sinceramente a Dios a pedirle algo, si uno va con el corazón abierto y con el corazón dispuesto a recibir de Dios, no va uno con arrogancia o no va uno con una actitud como que dame, no, pero va uno humillado, ¿verdad? Se humilla uno ante los pies de Dios. Señor, necesito sabiduría, no tengo entendimiento en esto. Yo así le hablo a Dios, yo le digo, Señor, mira lo que me está pasando, Padre Santo, no tengo entendimiento en esto y por esto me pasó esto y no quiero que me vuelva a pasar oh Padre, necesito hacer esto, tengo este proyecto que tengo que hacer, o quizá un proyecto que Dios me dio que yo hiciera, como eso de mis videos. ¿Ustedes creen que esto es fácil, sentarme y estudiar y hacer estos videos? No lo es, no siempre lo es.
y especialmente con la tecnología. Pero ¿saben qué? Eso es lo que Dios me mandó a hacer estos videos para ustedes y para mí también, porque yo misma aprendo de lo que estudio. Entonces yo le tengo que decir, Señor, dame la sabiduría en cómo hacer estos videos, cómo ponerlos en el canal, ¿verdad? De YouTube o X, lo que sea. Ninguno de mis videos están lo que le llaman edited, porque no sé hacerlo. Pero cuando aprenda a hacerlo, no sé qué es lo que voy a hacer de edit en mis videos. Quizás quitar una porcioncita cuando me pega la tos, ¿verdad? O me quiero tomar un tecito o algo. Entonces quizás esa porción la pueda yo cortar y sacarla y todo. Pero al momento no sé hacerlo. Y al momento verdaderamente no me importa. Lo que me importa más es darles a ustedes la palabra para que aprendan lo que Dios tiene para ustedes. Y bendecirlos a todos ustedes. Pero no tengan miedo ir con Dios y pedirle. Él mismo nos dice, pídanme. ¿Cómo se siente un padre o una madre? Si un hijo tiene una necesidad y tienen miedo o temor o por X razones sienten que, ay, voy a molestar a mami o a papi, ay, no les quiero pedir porque los voy a molestar. ¿Cómo se sienten los padres cuando se enteran que ese hijo o esa hija se quedó simplemente porque tenían X pensamientos de que les daba miedo preguntar? Se han de sentir horribles, ¿verdad? Entonces, Dios es nuestro Padre. Si estamos ignorantes en una cosa, un negocio, en el dinero, lo que sea, no le hace que sea, en nuestras relaciones con nuestra pareja, con el vecino, X, lo que sea, si no sabemos cómo llegar a ellos, hablar con ellos y arreglar cosas o ganárnoslos para el Señor. ¿Cuántos de nosotros no deseamos tener esa sabiduría para ganarnos a todo mundo para el Señor? Especialmente nuestros vecinos, la gente que nos rodea, nuestros parientes, ¿verdad? Todos queremos tener sabiduría para alcanzarlos. Entonces, Dios tiene este tipo de sabiduría. Nosotros solamente tenemos que ir con Él y tenemos que pedirle que nos dé esa sabiduría para poder hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a ver que Él tiene esa porción para nosotros, ¿verdad? Ahora, entre más simples somos, más sabiduría tiene. Entre más ignorantes estamos, más sabiduría tiene. ¿Por qué? Porque más necesitamos. Entonces, si yo estoy bien simple en una área, ignorante en una área, y ser ignorante no es nada malo. Ser ignorante es nada más no tener entendimiento de ciertas cosas. Pero no hay por qué sentirse mal o ofenderse si uno dice, ay, es que él está ignorante en eso, o yo estoy ignorante en eso. Yo estoy ignorante en muchas cosas y no me ofendo, solamente reconozco que tengo una necesidad que yo no puedo llenar, yo no puedo suplirla, pero mi Dios sí puede, porque Él tiene el entendimiento, Él tiene la inteligencia, Él tiene el conocimiento y la sabiduría que yo necesito, y Él me puede dar todo eso. Así es que no se ofendan si están simples o sencillos o ignorantes. No se ofendan, pero no se queden así tampoco, ¿eh? No se queden así, vayan con el Señor y pídanle. Amén. Ahora vamos a ver también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 12. Versículo 12. Vamos a hablar aquí de la sabiduría humana. Dice, porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestro conocimiento, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros o ustedes. Aquí está diciendo que ellos vinieron con ellos conduciéndose de tal manera, no en su sabiduría humana, sino que en la sabiduría de Dios. Hay sabiduría humana y hay sabiduría de Dios. Entonces ellos están diciendo, nosotros vamos a guardar nuestro testimonio en cómo nos estamos comportando, porque estamos obrando en la sabiduría de Dios. Sabemos lo que traemos en nuestra conciencia, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene la gracia? Acuérdense que anteriormente les di la escritura, donde dice que sabiduría te va a dar esa gracia que necesitas.
Así es que si pides sabiduría vas a tener esa gracia que necesitas. En Proverbios 2:10, esta escritura me encanta. Dice, cuando sabiduría entra en tu corazón. Entonces, dice, ¿cuándo? Reconocemos que cuando es una palabra condicional. Cuando usamos la palabra cuando, no necesariamente quiere decir que va a suceder. Pero quiere decir que en un tiempo puede suceder. Entonces, ciertas cosas no suceden hasta que llegue el cuándo. Cuando la sabiduría entre en tu corazón. Ahí sigan leyendo en Proverbios 2:10 y más allá, ¿verdad? Del versículo 10, porque hay mucho más allí. Bueno, pues voy a continuar, les voy a leer más allá del 10. Vamos a ver el capítulo 2 de Proverbios. Empezando con el capítulo 10, voy a ir hasta el 15. Hasta el 15 y luego voy a cerrar este video y luego voy a hacer la continuación más al rato para subirlos al canal. Dice el capítulo de Proverbios 2, versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Miren lo que sucede. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. De los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Esto es todo lo que sucede cuando la sabiduría entra en nuestro corazón. Ahora, ¿quiénes de ustedes no quieren eso? ¿Quiénes de ustedes no quieren ser liberados de todas estas maldades? Claro que todos nosotros, ¿verdad? Queremos ser liberados de todas esas maldades. Cuando somos liberados de todas esas maldades, entonces nosotros podemos vivir una vida sana, una vida en paz, una vida tranquila, una vida en abundancia. Pero necesitamos primeramente inclinar nuestro oído a la palabra de Dios y hacer las cosas como Él manda. Y una de las cosas que Él dio de mandato es adquirir sabiduría y inteligencia. Y eso viene solamente por la palabra de Dios, porque queremos la sabiduría de Dios y no la sabiduría del mundo. Es importante que reconozcan que como todas cosas, ¿verdad? Hay la luz y hay la oscuridad. Hay la sabiduría de Dios y hay la sabiduría del mundo. Hay la sabiduría del Espíritu de Dios y hay la sabiduría carnal, de la carne, la sabiduría humana. No queremos funcionar en eso. Bueno, voy a cerrar este video con esto. Me gustaría que escucharan el video otra vez más. Anoten las escrituras que les di. Repásenlas y léanles. Y voy a continuar con el otro video. La parte 2 de sabiduría. Entonces nos vemos en el otro video. Les habla Hope Garza, Esperanza Garza, con el ministerio Two Sisters Ministries S aquí en San Antonio. Muchas gracias por ver mi canal y muchas gracias por también compartir mi canal con otros. Suscríbete y ponle un like si acaso quieres. No importa, tú sí me caes muy bien. Nos vemos después.